Continuamos con nuestro programa y estamos, por supuesto, con nuestro querido amigo de la casa, Marcelo Brunet, que ayer dije, por favor, que me lo traiga. Quiero conversar con Marcelito porque está pasando tanto. ¿Qué está pasando exactamente? Quiero saber. Veamos. Con Giorgio Jackson, que finalmente es el representante del partido involucrado, ¿no? O sea, el primero, digamos, involucrado. Expresidente de Revolución Democrática, formador de Revolución Democrática. Y estaba simultáneamente en algún momento de su vida siendo diputado, viviendo con el entonces presidente Echecopar, acá en Santiago, y en Viña, cuando ejercía como diputado, vivía con la posterior diputada y posterior presidenta de Revolución Democrática. Como Mochati tú, sí, claro, uno tiene que ver de dónde viene la hebra. Pues, es la única manera. Al final la hebra es más o menos clarita. A ver, sí. Es difícil pensar que Giorgio Jackson no supiera de estas cosas. Es difícil pensar de que nadie en Revolución Democrática, dentro del sector de Giorgio Jackson, donde está Echecopar, donde está la Catalina Pérez, etcétera, no supieran cómo funcionaba esto. Es difícil pensar nuevamente que la gente de Revolución Democrática no maneje este tema. Sí. Y es difícil pensar de que, así como nosotros nos querellamos en Antofagasta, en otras regiones no hayan eventualmente también situaciones de esta naturaleza y que involucren a la gente de Revolución Democrática. Acá hay una especie como de convicción en la que hemos llegado los que nos hemos metido en esto, que es que efectivamente acá hay una especie de lógica de la defraudación, una especie de modus operandi sistemático en determinados lugares donde permanentemente se trabajó con el objeto de financiar campañas políticas, particularmente la del apruebo, sí. El plebiscito de septiembre del año pasado, y posteriormente, digamos, la actividad partidaria del Partido Revolución Democrática. Entonces, difícil pensar que Giorgio Jackson no sabía nada. Ahora, él está inamovible en el tema de su renuncia. O sea, él dice que él no va a renunciar y sigue. De los que puede llamar más la atención es la actitud en él. Esta sí. de tanta rigidez, de tanta... Nada de autocrítica, porque no es un poquito, nada. No, acá no va a haber autocrítica, no la hay y yo creo que no la va a haber. No la va a haber. Y no la va a haber por una razón simple, porque en el fondo esta es la línea, esto es como los barcos. Lo que hace que el barco flote, digamos, es la línea de flotación. Si tú le pegas a la línea de flotación, el barco se hunde. Ellos durante décadas, casi una década completa, su línea de flotación era la probidad, que ellos eran distintos a los demás y que ellos se podían, lo decíamos la semana pasada, se podían parar en un cajón de manzanas a predicarnos al resto, indicando con el dedo todo el resto, diciendo que todos los demás eran corruptos menos ellos. Sí. Y esto, digámoslo con todas sus letras, pues no lo digo yo, además lo dice el ministro Montes, esto es corrupción y esto es falta de la probidad. O sea, acá podrían haber delitos y acá podrían haber faltas administrativas graves. Entonces, esto de durante tanto tiempo ellos haberse erigido como los catones de la moral, los que iban a cambiarlo todo, digamos, como el meme de la señora, que cuando llegaran al gobierno lo iban a cambiar todo, todas estas promesas, digamos, al final terminan dando que esto es incumplido. Lo decíamos el otro día, esto es exactamente lo mismo que Cabal para Bachelet, pero multiplicado como por 10. Sí, ahora, de hecho, bueno, Sebastián Dávalos obviamente dio declaraciones en las cuales dice que esto es mucho peor que el caso Cabal, y es más, recordábamos ayer que en ese momento la ministra presidenta, ¿sí? Bachelet, cambió a todo su gabinete. Sí, claro, pues acuérdate, esto fue muy divertido. Ahora, lo primero que uno tiene que decir, y quiero decirlo mirando en la cámara, hay que ser muy carepalo, Sebastián Dávalos, para decir eso. Sí. Es impresionante. No, partamos de la base que es un carepalo, sí. Impresionante, se pasó. O sea, yo no me atrevería ni siquiera a abrir la boca si fuera él. Pero bueno, ya, asumiendo que lo dijo. Asumiendo que lo dijo y saquemos conclusiones. Ahora, hay un segundo tema en esto. Claramente, como la memoria es frágil, uno a veces trata de acordarse de estas cosas. Sí. Acuérdate que Bachelet nos tuvo 72 horas esperando. Fue a un programa con Don Francisco, se sentó en un livingcito como este, digamos, en un programa de televisión, y le anunció, y nos anunció a todos, digamos, con Mario Kreuzberger, que iba a hacer un cambio de gabinete, que iba a tomarse 72 horas, se tomó un poco más que eso, y cambió todo su gabinete. O sea, fue un cambio impresionante, y por una situación que efectivamente le había golpeado igual. O sea, ¿cuál era el gran activo de Bachelet? Que era una persona en la que tú confiabas. Absolutamente. Y evidentemente esa confianza se ve mermada cuando empieza el rumor, cierto o falso, da lo mismo, de que tu hijo estuvo involucrado en hechos respecto a los cuales él aprovechó su posición para poder adquirir negocios. Entonces, eso provocó un terremoto grado 10 en el gobierno de Bachelet, y eso finalmente es lo que termina mermando su popularidad y mermando también su calidad, ¿cómo se llama? Su capital político. Sí. Ahora,
Con Giorgio Jackson pasa lo mismo. Por eso te lo pregunto. Porque, ¿qué pasa con los liderazgos si uno compara? Porque es inevitable comparar. Sí, claro. Lo que hizo Michelle Bachelet en su momento, ¿cierto? Está involucrado su hijo directamente. Y hoy día con un presidente más bien sigue protegiendo a los mismos y que a su mejor amigo intocable. Yo lo plantearía al revés, porque le hace daño. ¿Sabes lo que pasa, Carla? Si yo fuera el mejor amigo del presidente Boric y no tuviera pelo, digamos, fuera, digamos, ministro hoy día, y estuviera en la situación en la que estoy, yo mismo renuncio. Claro. Yo mismo me voy. Porque yo le descomprimo. Acá hay una cosa que uno nunca debe olvidar. En el régimen presidencial chileno, los ministros son colaboradores del presidente de la República. No son estrellas por sí mismos, sino que son colaboradores inmediatos y directos del presidente. Como colaboradores que son fusibles. Entonces, políticamente, las señoras en la casa, digamos, que recordarán cómo funcionaban los tapones cuando se cortaba la luz. El tapón saltaba. Salta, todavía pasa. Y todavía pasa. O sea, no, bueno, ahora se baja la cuenta, se baja y se sube el coso, sí. Un comentario de gallo viejo ya. No, sí, pero es verdad. Pero bueno, ahora se bajan los tapones. Sí. Y, bueno, los tapones tienen ese objeto, evitar que explote. Claro. Y evitar que siga explotando para arriba. Y acá lo que está haciendo Jackson, al final, manteniéndose en esta posición intransigente. A ver, Jackson no fue precisamente que saliera del ministerio en el que estaba, que era el de coordinación política de los ministros, con los demás ministros para los asuntos legislativos, con el Congreso. No es que saliera entre aplausos de los parlamentarios, al contrario. Y no estoy hablando solamente de los de derecha, estoy hablando también de los de izquierda. Él tenía una mala relación en el Congreso. Y sale a desarrollo social precisamente porque de alguna forma tratan de blindarlo. ¿Blindarlo de qué? De que él está perdiendo su capital político. ¿Dónde está el problema? Hoy día su capital político está disminuido a cero. Cualquier encuesta que uno revise hoy día va a encontrar a Giorgio Jackson dentro de la escala de los ministros en el piso. Obvio. ¿Por qué? Porque finalmente la gente, que no es tonta, logra hacer esta misma hebra de la que nos reíamos un rato. Giorgio Jackson ha sido el que ha estado históricamente detrás de todo esto. Entonces es difícil creer que no sepa y que no haya tenido conocimiento respecto a esto. La gente no es tonta. Entonces, es bueno que el ministro Jackson escuche a la gente, y lo digo de nuevo mirando la cámara. Ministro, yo creo que usted le haría un muy inmenso favor al gobierno y a su amigo, el presidente Boric, renunciando. Es el momento de irse. Sí, ahora yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero ¿cuál es tu visión también sobre, por ejemplo, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que tienen esta como postura como de que te salen a retarnos? Es muy llamativo. Incluso ahora también Carolina Toá, siempre ha sido Carolina Toá, sí, claro. pero ahora mucho más, como que ya entiendo que les moleste quizá la entrevista, las preguntas de los periodistas, que es su labor hacerla por lo demás, pero ellos siguen con esa postura de ego y que tú decís, con esta situación, o sea, lo mejor sería que agacharan el moño y pegaran un cambio, virar. Pero tú no ves ningún... O sea, es más, se siguen tapando entre ellos. Yo no veo ninguna razón por la cual ellos mantengan esta tesis que tú estás describiendo muy bien, de retar al resto de la gente. Claro. Nosotros no somos tontos, la ciudadanía no es tonta, la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que acá hay algo que huele muy mal. O sea, que se está armando, que estamos se vino armando recién empezando a descubrir las cantidades, pero increíbles, de plata que se están... O sea, volvamos a un punto esencial, Carla. No todas las fundaciones hacen mal uso de las platas públicas. Al contrario, la inmensa mayoría de las fundaciones lo hacen bien. Lo que pasa es que acá se construyeron fundaciones con el objeto de desviar platas públicas. Exacto, pues está armado. Y en unos montos que son realmente increíbles. Yo me acuerdo cuánto escándalo hicieron en algún minuto, todo el escándalo que hicieron durante el gobierno anterior por las contrataciones de determinadas personas con sueldos infinitamente mucho más bajos. Me acuerdo de cómo hicieron escandalera por tanta cosa. Y hoy día la gente probablemente se acuerda que no fue hace tanto tiempo tampoco. Fue ayer. Y esto lleva menos de 2 años en el gobierno. Entonces, es imposible no acordarse cómo ellos fueron como gobierno. Es imposible no recordar cómo ellos indicaban con el dedo a todo el mundo. Y hoy día nos encontramos cayendo en los mismos renuncios y negándolo todo. Si esto es como el marido infiel que lo pillan, digamos. Y lo están negando todo, lo niegan todo, con cara y palo. Digamos, echados para atrás, digamos, indicando a los demás que como que los demás fueran los culpables. Lo de Carolina Toá fue increíble. Culpar a una glosa del presupuesto respecto de esto es insólito. O sea, en el fondo,
Nos están diciendo que la ¿No te ley de parece presupuesto que permite eso, corromperse. pero la pregunta es, cuando Carolina Toá habla y da declaraciones, ¿será realmente lo que ella está pensando o es lo que debe decir? Ahí es mi pregunta, porque Camila buena Vallejo evidentemente es lo que debe decir, es la Claro. vocera de gobierno, pero aunque no lo piense, pero yo creo que lo piensa. Pero con Carolina Toá es distinto. Es una persona que lleva tantos años como política. Uno esperaría más carrete en esto. Sí, uno esperaría, sí. Mira, a ver, yo creo que están en una situación tan compleja de la que no saben bien cómo salir, que la única expectativa, ojalá, es tener un mundial de fútbol al lado, como que empiecen a bajar las noticias y empieza a bajar la intensidad. O sea, al gobierno le vendría, ojalá no ocurra, digamos, golpeamos madera, le vendría muy bien una catástrofe, digamos, para tratar de salir jugando por otro lado. Sí. Pero ni siquiera con las catástrofes, porque acuérdate que tuvimos un temporal enorme y pese a eso, el tema siguió instalado sobre la agenda y no tienen cómo cambiar agenda. Es verdad. Entonces es muy difícil para Toá manejar esta situación políticamente hablando. Lo de Vallejo es impresentable a esta altura. O sea, porque ella además no solamente comparte amistad, digamos, y cercanía generacional y digamos, desde la época de la dirigencia educacional, del movimiento estudiantil con todos ellos, sino que además, de alguna forma, ha tratado de hacer una especie de defensa corporativa de cosas que ella misma indicaba con el dedo con mucha fiereza. Ni siquiera era con fuerza, era con fiereza, era con enojo, con rabia. Entonces, eso mismo hoy día, recordándolo para atrás, la verdad las cosas da como para pensar, bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¿Por qué están en esto? ¿No será hora, y creo que el presidente Boric debiera reflexionarlo, no será hora de hacer lo mismo que Bachelet hizo hace 8 años atrás o 6 años atrás y hacer un cambio completo de gabinete que incluya a las figuras más ejemplares, digamos, Claro. de lo que fue el movimiento estudiantil del año 2010? Ahora, ¿tú crees que eso puede pasar al final? No. Finalmente el No, cambio no va a de gabinete pasar. no se ve. No va a pasar, Carla, no va a pasar. Están tan convencidos de su superioridad moral que no lo van a hacer, no van a cambiar. Están ahí, llegaron para pernarse y no se van a salir de eso. Ahora, no sé si leíste el Exante, que es el medio, ¿no? Sí. Dice, la Araucanía Fiscalía abre investigación por millonarias adjudicaciones de Conadi, Sí. que depende del Ministerio de Jackson. Eso Sí. fue ayer. Sí, claro, así Sí, es. así Sí, es. Sí. Entonces, también aquí hay otra situación Claro. que es extraña porque es una... también se creó... Ujú. Mira, esto dice así. Ujú. Claro, acá está. La sociedad Chicagual fue seleccionada en una licitación donde fueron los únicos, pues licitación sí, eso Sí, se pide, claro. pero fueron los únicos únicos oferentes, postulantes. claro. En el decreto firmado por el director regional subrogante de Conadi, Gonzalo Toledo, se consignó que habían obtenido 0 puntos en el factor experiencia de ejecución de proyectos o programas, Ok. pero calificaciones altas en todos los demás ítems, como contar un equipo de experiencia. Sus fundadores eran Ana Cecilia Chicagual, Sí. Necuhual, ¿Ya? quien integró el directorio de la corporación Longo Quilapán, y Claudio Chicagual Herrera. El 24 de marzo se adjudicaron una segunda licitación ¿Ya? con Conadi, esta vez por 44 millones, donde también fueron los únicos postulantes. La materia era educación intercultural indígena en 10 establecimientos educacionales de la región de Antofagasta. El 8 de mayo y 20 de junio se adjudicaron otras 2 licitaciones de educación intercultural con Conadi, una por 80 millones en Osorno, región de los Lagos, y otra por 37 millones en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta. En estos casos, sí imponiéndose a otros oferentes. Ya, claro. bueno, en el fondo aquí también se habla de otra situación que también se creó, ¿cierto? El fiscal regional de la Araucanía abrió una nueva arista en las investigaciones que se desarrollaban en la región a partir de los antecedentes enviados por la diputada de Amarillos, el parlamentario, que paralelamente hizo una presentación a Contraloría. Jonet. Cuestionó los 245 millones adjudicados por Conadi a una sociedad creada en febrero. Ah. En febrero. Pese a su poca experiencia, ya que en 2 ocasiones esto ocurrió, bueno, se ganaron la licitación. Fueron creados en febrero por algo que en realidad tampoco... Está dentro de los pautas que nos habíamos planteado la Es semana pasada, es ¿te como acuerdas? más o menos Claro. el mismo formato. Y básicamente, la única diferencia está en que en algunos casos se presentan a licitar sin uno, claro, otros sí. oferentes En y los en los otros- otros compiten con otros oferentes, pero tienen mayores calificaciones de las que les Claro, correspondería. y el otro no compite con Y nadie. el otro no, claro. Sí. Entonces, lo que vamos a tener que ver acá en lo sucesivo son 2 cosas. Primero, si se ejecutaron los planes dentro de lo que estaba. Segundo, ¿cierto? Estaba estatutariamente hablando, si en el estatuto de la fundación estaban las facultades suficientes como para poder haber, si dentro del giro de la fundación estaban estas actividades, porque puede ser de que hayan desarrollado actividades que estén fuera de este. Y lo tercero que vamos a tener que ver es cómo se gastaron.
Eso es gran parte del tema. Por ejemplo, si es que ellos con los fondos de esto constituyeron, por ejemplo, oficinas. Claro. Si que no estaba dentro de las atribuciones del proyecto, por supuesto, vamos a tener que tener ojo respecto a eso. Y si es así, podríamos estar en presencia de varios delitos: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, desviación. Pero ¿sabes qué, Marcelo? Pasa algo como que yo siento que igual, ponte tú, claro, al gobierno quizás le hace falta 1, 2, 3... una emergencia, ya una situación compleja a nivel nacional para poder desviar la mirada, ¿cierto? Sí. Pero como que pasan cosas y todos los días alguien les recuerda la situación y empiezan a explotar nuevos casos, quizás no tan grandes, pero más pequeños, pero siguen las investigaciones y los periodistas hay muchos que no van a parar y van a seguir y tienen que seguir. Y está bien, eso pega. Y es fundamental que eso pase. Lo hicieron con el gobierno anterior, lo están haciendo hoy día también con el gobernador de la región de la Araucanía, que también hubo una denuncia en contra de él, y está bien. Bueno, la mirada también sea, por ejemplo, a mí me parece que el tema de Patricio Fernández es algo que también de alguna manera ha sido un salvavidas como para tratar de también poner la mirada en otra cosa en los 50 años, la conmemoración de los 50 años del golpe. Estoy de acuerdo. Ahora, es un salvavidas bien complicado porque en el fondo lo que demuestra es una vez más una situación de crisis. O sea, y que el presidente dejó en manos de nuevamente el Partido Comunista la situación. Claro, pero si yo tratara de ser asesor de este gobierno, no lo soy, no lo voy a hacer. Pero si fuera asesor de este gobierno, lo primero que trataría de buscar son salvavidas que no generen más crisis. Claro. Y este genera una crisis. Es que parece no hay ninguna. A ver, claro, pero a ver, Patricio Fernández es el emblema de la centroizquierda. Probablemente esto que la gente llama izquierda caviar, digamos, la izquierda, vamos a hacerle publicidad, la izquierda de Liguria, digamos, estos que en el fondo... más cuica. Claro, la izquierda cuica, en el fondo, claro. Sí. Y es un emblema, él fue el director del The Clinic, etcétera. Claro, pero muchos han cuestionado también, o sea, yo lo escuchaba en todos lados, radios de todo tipo, que en realidad él tampoco es tan representante de como los familiares de los desaparecidos. Es que ahí es donde está el punto. A ver. La tentación peligrosa de esto es establecer una mirada única respecto a las cosas. Yo algo alcanzaba a escuchar al entrevistado anterior, digamos, el presidente de la CUT. Respecto de cómo debemos entender esta clase de cosas. Y acá hay dos maneras de entenderlo. Una es de una verdad oficial única, digamos, que al parecer eso es lo que pretende el Partido Comunista establecer, de que los hechos fueron como ellos dicen. Ok, ellos tienen derecho a pensar como ellos piensan, tienen derecho a sentir como ellos sienten y está bien, digamos, es su vida. Pero hay gente que tiene una visión distinta, hay gente que tiene una posición distinta respecto de esto. Y no necesariamente están equivocados. Que tiene que ver como por ejemplo con que el golpe, también hay responsabilidades sin jamás defender el golpe de Estado, porque es totalmente antidemocrático todo, pero que finalmente la izquierda se ha de alguna manera sacado alguna culpa con respecto a eso. Mira, hay un amigo mío que yo aprecio mucho, que es un intelectual de primer nivel, digamos, Daniel Mansuy, que es un libro muy interesante en estos días, sobre la figura de Allende. Y centrarnos en algo que no ha sido discusión. A ver, nosotros no hemos discutido nunca, en serio, qué fue lo que llevó al golpe de Estado. Sí. Que fue, si fue solamente la CIA, ok, ya una tesis. Si hubo, digamos, gente que le tiraba maíz a los militares pidiéndoles el golpe, sí, también. Si los empresarios, ok, perfecto, ya, pueden ser muchas variables. Pero la variable que nunca hemos discutido en serio es hasta dónde el gobierno de Allende generó un nivel, una forma de convivencia en Chile tal que resultara imposible un conflicto. Y el punto es cómo se resolvió ese conflicto después y qué es lo que siguió después, eso es otro tema. Pero para atrás, ¿el gobierno de Allende fue tan bueno como nos lo pintan? Acuérdate que en algún minuto hicieron una encuesta en Televisión Nacional para tratar de demostrar quién era el mejor chileno de la historia y demostraban Allende, digamos. Lo hicieron, digamos, vaya a saber uno cómo llegamos al resultado. Evidentemente yo creo que eso no fue un buen gobierno y es un pensamiento que hoy día también se está y uno puede leer también la historia y sacar sus propias conclusiones. Ahora, yo creo, mira, soy harto más viejo que tú, yo tengo 50 años. Y de mis 50 años, llevo 50 años hablando del golpe. 50. A ver, esto no pasa en ningún otro país del mundo. En Alemania tuvieron guerras mundiales. 2. En Europa en general deberían estar todos peleados con todos, de acuerdo con esta lógica, porque ahí sí que hubo una infinidad de muertos. No digo de que los 3.000 muertos en Chile no sean una situación gravísima. Yo condeno enérgicamente cualquier violación a los derechos humanos, particularmente los cometidos en la dictadura de Pinochet. En eso no tengo dos lenguajes, digamos, esto es súper simple. Sí. Dictaduras, malas. Violaciones a los derechos humanos, pésimo. Condenable, siempre. Pero hay una cosa en esto. ¿Cómo no hemos sido capaces en 50 años de sentarnos, decirnos las cosas a la cara, culparnos a los que tengamos que culpar, sentenciar a quienes haya que sentenciar y terminar con este tema, terminar con el capítulo en algún minuto? Pues yo creo que ya está llegando la hora en que... A ver, yo trato de explicarle a mis hijos esto.
mis hijos están también muy involucrados en el tema y les interesa mucho la política. Y evidentemente para ellos tienen su visión. Pero no puedo condicionar la vida de mis hijos a lo que pasó 50 años atrás. No se puede. No podemos establecer que en Chile no puede haber movilidad respecto a y que no podamos llegar a una situación de acuerdo habiendo pasado 50 años. Pareciera ser, y esto es una de las cosas graves, Carla, que hay gente que no quiere que exista reconciliación en Chile, que no quiere unidad y que está beneficiándose de lado y lado precisamente de la polarización que genera esto. Y eso es algo que no debe ocurrir. Sí, es un gran tema a debatir y quiero seguir conversando de este y otros temas, Marcelo. Vamos a tener para rato, si nos queda un rato largo para septiembre. Bueno, de hecho, todavía falta mucho para el 11 de septiembre. Pero seguimos conversando con nuestro querido Marcelo Brunetti. Estábamos hablando, ¿cierto?, del tema de que ya se viene... uno siente que es ahora, pero no, falta todavía mucho. Faltan 2 meses. Faltan 2 meses para el 11 de Hoy septiembre. día es 11 de julio, estamos a 2 meses. Bueno, estamos exactamente a 2 meses. Y bueno, y claro, y tú también, Marcelo, quedamos en la visión que finalmente tú tienes de que hay una... Y que yo creo que, en fin, todos tenemos en algún punto, que es como esta necesidad de división que es todo lo contrario, que lo que más queremos es que eso deje de pasar. O sea, que ya basta de divisiones, pero al parecer hay ciertas personas que quisieran que eso permanezca. A ver, hablábamos fuera del aire, digamos, de la columna de Daniel Matamala. Sí. Una columna bien interesante y bien escrita. Matamala escribe bien. Que plantea precisamente, digamos, que es indivisible las violaciones a los derechos humanos del hecho del golpe de Estado. Así es. Puede tener razón en parte. Yo comparto eso, digamos, de que o sea, los hechos demuestran que efectivamente hubo violencia inusitada por parte del Estado y eso es inaceptable. Pero hay que también revisar las causas de por qué llegamos a ese punto. Y aquí, fíjate que, a ver, esto es un tema bien controversial. Aquí es donde se nos engrandece la figura de Sebastián Piñera, cuando teniendo la posibilidad del 14 de noviembre del año 2019 de sacar las tropas a las calles y haber dejado la escoba con una situación que probablemente hubiera terminado con una matanza en Chile, haber logrado generar un acuerdo político en esa oportunidad frente a gente que estaba en las calles protestando, frente al relato que incluso, digamos, Mario Desbordes lo explica muy bien, el relato de la posibilidad de que se hubieran tomado la moneda, la gente que estaba protestando, porque Carabineros no estaba con suficiente contingente como para eso. Entonces, frente a todas esas condiciones se engrandece mucho más la posibilidad de haber logrado resolver el tema en forma políticamente pacífica respecto de otras circunstancias. Ahora, ¿quiénes son los que propiciaron esto en su momento? A ver, no nos olvidemos que Altamirano, ministro, la gente más cercana, digamos, a Allende, de alguna forma lo que hacía era tironear más la cuerda. Efectivamente, hay que recordar también si Allende, en definitiva, fue partícipe de que esto se resolviera o no. No lo tenemos claro, no hay cómo saberlo. Evidentemente él fue elegido en forma democrática, él tuvo un gobierno democrático, pero él de a poco se empezó a salir de la legalidad. Lo dijo la Corte Suprema, lo dijo la Contraloría General de la República, lo dijo la Cámara de Diputados. Evidentemente Allende estaba gobernando fuera de la legalidad. ¿Y era necesario un golpe de Estado para esto? A lo mejor siempre existen otras alternativas, siempre. Podría haber habido un plebiscito revocatorio, podría haber habido una salida alternativa, podría el propio Allende haber renunciado. Bueno, no hizo ninguna de esas cosas. Nunca dejó espacio para que la ciudadanía pudiera pronunciarse respecto a la continuidad de su gobierno o no. Es cierto, el periodo presidencial era más largo que el actual, de 6 años, y por lo tanto la salida era mucho más compleja. Pero hay que preguntarse qué fue lo que llevó al golpe de Estado. Si esto fue un invento de cuatro cabezas afiebradas, digamos, que un día se despertaron con ganas de hacer un golpe de Estado, con todo lo que eso conllevaba, o si efectivamente veníamos en un país en una crisis político-social enorme que no teníamos cómo resolver. A ver, nada de esto, absolutamente nada, Carla, justifica violaciones a los derechos humanos, bajo ningún respecto. Aquí hubo gente que asesinó, que violó, que torturó, que hizo cosas horrorosas, de esas que la memoria de la ciudadanía no debe olvidar nunca. Y ellos deben estar condenados donde corresponden, en la cárcel. Y si es necesario que mueran en la cárcel, como Manuel Contreras, está bien. Eso es legítimo y es razonable. Pero una cosa es eso, y otra cosa es partir de la base que esto fue porque 4 cabezas afiebradas se levantaron un día con ganas de hacer un golpe de Estado. Porque no corresponde eso a la realidad, eso tampoco es cierto. Entonces, hay que tener mucho ojo y con esa clase de trampas que nos tratan de meter algunas personas, de tratar de pensar, como lo hace Matamala, de que al final del día, digamos, esto era una taza de leche, digamos, un país que estaba pacificado, un país sin problemas. No era. Era un país que estaba muy convulsionado, donde, como me dijo alguna vez un dirigente de izquierda que posteriormente fue ministro de él, es como que Chile se volvió loco.
como que llegamos a un grado de polarización tal que todos se volvieron un poco locos y todos estaban dispuestos a aceptar un tanto de violencia. Pero no, claro, pero incluso algunos representantes, ¿cierto?, de la propia izquierda y de los que estaban a favor del tiempo de la UP, Sí, ¿cierto? Eso, han dicho que nunca jamás hubiesen querido ni pensaron que iba a terminar de esa manera. O sea, de que iba a comenzar de la manera que comenzó ni que iba a terminar de la manera que comenzó y que si hubiesen sabido que iba a ser así, jamás hubiesen habían estado tirado ni la siquiera de cuerda. acuerdo con la UP, ¿se entiende? Entonces, claro, igualmente también, bueno, Daniel Matamala, que es que yo lo sigo y siempre leo Sí. los domingos hace ahí suben unas publicaciones bien interesantes que tienen que ver con diferentes situaciones de la historia que tienen que ver con lo que estamos viviendo, obviamente, hoy en la actualidad, los gobiernos, etcétera. Uno puede sacar sus propias conclusiones, porque da datos como también muy reales y también, obviamente, su punto de vista como tiene como razón, persona. y tiene razón en los hechos que describe. Lógico. Pero él está sacando conclusiones que no necesariamente son... ¿Qué hubiera pasado si por ejemplo, el gobierno de la época hubiera renunciado? Esa es una. Segundo, ¿qué hubiera pasado si la Junta Militar hubiese estabilizado el tema y hubiera convocado elecciones de inmediato? Habría sido distinto probablemente. Sí. Haberse quedado 16 años y medio en el poder es un poquito mucho. Es como un poquito exagerado. No, entonces, claro. Tratar de plantear una lógica refundacional, ok, es una cosa discutible. Evidentemente, haber hecho eso sobre la base de violaciones a los derechos humanos es inaceptable. Eso, aquí no puede caber ni una duda. Las violaciones a los derechos humanos son inaceptables siempre en todo lugar. Y con la misma energía que uno debe condenar lo que ocurre hoy día en Venezuela, con lo que ha ocurrido históricamente en Cuba, uno también tiene que hacerlo en Chile. Si en Chile el Estado, por el ejercicio de funcionarios del Estado, violó sistemáticamente como sistema derechos humanos de personas. Y eso es inaceptable. En Chile hubo exilio, en Chile hubo tortura, en Chile hubo exoneración política. Todo eso es condenable absolutamente. Y yo creo de que nadie... Estoy hablando desde mi sector, nadie de la centro derecha podría justificar aquello. No es justificable, no es entendible y no es sensato. ¿Hubo participación de gente de centro derecha en el gobierno militar? La hubo. ¿La dictadura? Sí, la hubo, efectivamente. Pero no necesariamente eso significa también avalar violaciones a los derechos humanos. Pero Marcelo, porque el presidente podría haber no aceptado la renuncia, ¿cierto? Sí, claro. Pero la acepta y le da también hoy... le entrega todo el poder al Partido Comunista. No, si lo del Partido Comunista también es de un descaro increíble, porque, insisto, ellos lo que pretenden es construir una historia a su amaño y hacer que toda la ciudadanía deba pensar como ellos. Eso se llaman verdades oficiales. No hay nada más contrario a la democracia que las verdades oficiales. Extrema, porque en el fondo esto es silenciamiento, esto en el fondo es la cultura de la cancelación, esto es hacer que quienes piensan distinto no tengan derecho a hablar. A ver, este es un viejo debate constitucional. En Alemania lo resolvieron prohibiendo ciertas cosas en forma sumamente estricta. No hay símbolos nazis, no hay partidos nazis, eso no se acepta. Así como tampoco, digamos, en otros países se permite la existencia de partidos comunistas que precisamente han sido avales de violaciones de los derechos humanos sistemáticas en partes del mundo importantes. Como una cosa a la otra son discutibles, digamos, uno puede ver hasta dónde llega el límite de la expresión, del pensamiento, etcétera. Porque, a ver, yo tampoco creo, esto es una opinión personal, tampoco creo que la manera de resolver que gente piense en forma totalitaria sea prohibiéndola o proscribiéndola. Eso no funciona. Al final uno, como es prohibido, termina incentivándolo más. Yo creo que la manera es precisamente someterlo a debate. Bueno, supuestamente esa es la idea Claro. base de la conmemoración de los 50 años, es que nunca más se cometan ese tipo de atrocidades y llegar a esa visión y avanzar. Ese supuestamente ahora, es el... Es que aquí está el punto. El Partido Comunista pretende que nadie más piense, salvo ellos. Y eso es lo grave. Y eso es lo inaceptable. La salida de Patricio Fernández, aceptada, como tú bien dices, por el presidente Boric, de alguna manera lo que hace es demostrar que el ánimo del Partido Comunista es mantener su postura intransigente. Claro, que por eso es cuestionable nuevamente el liderazgo de Gabriel Boric. Claro. Que ahí voy, porque en el fondo uno lo que debiese pensar hoy es que políticamente hoy hay un caos tremendo. Hay una como no mirada, como una confusión absoluta en el gobierno y también a nivel político, porque yo siento que este tipo de problemática que se está mostrando hoy también muestra una política súper
pobre, se entiende como perdida también, como sin liderazgo ninguno. Es que ¿sabes por qué no existe ese liderazgo? Mira, Boric es una persona que lee mucho, etcétera. Pero acá hay una base de fondo, de sustrato cultural, de sustrato de pensamiento político muy débil. Yo creo que el Frente Amplio en general se sustentó ideológicamente en una serie de slogans muy bonitos, muy bien planteados y muy eficaces. Pero hay poco sustrato, hay poco fundamento en esto, hay poca densidad, como dice Hugo Herrera, hay poca densidad intelectual. No estoy diciendo que sean tontos, estoy diciendo de que aquí hay muchas cosas que son fáciles, o sea, que se les busca la solución fácil. Economía cognitiva, de alguna manera, como que tratamos de resolver esto de una manera fácil cuando son problemas que son mucho más profundos. Tratar tan simplemente el tema de lo que ocurrió en Chile en el año 73 como acá están los buenos y acá están los malos, es una... es bajeza intelectual, en primer lugar. En segundo lugar, es un simplismo tan poco serio, tan poco sano. Acá lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que debemos hacer para que cosas como estas nunca más vuelvan a ocurrir. Esa es la pregunta de fondo. No tanto lo que ocurrió, que eso finalmente es un tema que ha sido juzgado por los tribunales, bien, regular o mal. Es un tema que la ciudadanía ya tiene un pensamiento respecto de esto. Bien, regular o mal, pero ya de alguna manera eso ya está zanjado. La pregunta es, ¿qué políticas de fondo vamos a adoptar? Gente que ni siquiera vivió en la dictadura. Gente que no vivió en la dictadura. Mucha ya, entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que en lo sucesivo no volvamos a tener una situación? Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es evitar la reivindicación de la violencia. Y aquí volvamos... Claro, porque también ahí uno pasa a pensar, con todas las cosas que se están viviendo, ¿qué pasa socialmente? Estamos, la sociedad está tan molesta hoy, porque evidentemente hay una molestia gigantesca. Que está subyaciendo por otras razones, por frustración, por insatisfacción, por desigualdad. Sí, yo comparto eso. La pregunta es cómo resolvemos esos problemas. Sí. Si validamos la violencia, si nosotros decimos, ok, ¿saben qué? Cada cierto rato hagámonos los lesos y dejemos que se tomen de nuevo la Plaza Italia y la destruyan y digamos de que todos los, cito textual, todos los pacos son, digamos, esto y esto otro, digamos. Si permitimos eso, al final lo que estamos haciendo es no ser muy distintos a lo que 50 años atrás hicieron otros cuando decían, no, el mejor comunista es el comunista muerto. Sí, pero no sé si me sigue el punto. Total. Pero avalar la violencia es un tema que conduce a más violencia. Es que es obvio que sí, Claro. eso yo creo que estamos súper de acuerdo, pero también como mirar de alguna manera estos extremos que tenemos también nosotros como sociedad. Es muy extraño que pasemos de una situación a otra de maneras tan rápidas y tan poco continuas en el tiempo. Porque hay una insatisfacción muy manifiesta. O sea, a ver, la razón por la que... Por eso es preocupante también. Y es un tema respecto al cual no nos estamos haciendo cargo. No, exactamente. O sea, la nueva Constitución, sea que se apruebe o no va a ser la respuesta por sí misma. Pudo serlo, fue una buena salida política en su momento para descomprimir un tema. Y pudo funcionar y puede ser que funcione. ¿Dónde está el problema? El problema está en que esa no va a ser la única solución. Mientras en Chile subsistan los grados de desigualdad social que tenemos. No estoy hablando de la económica, sino que de la social. De que algunas personas, por el hecho de estar en una cierta condición social, vayan presas y otras por delitos análogos terminan con clases de ética, digamos. Mientras no seamos capaces de sentirnos seguros, de sentirnos tranquilos, de que una niña, digamos, en el metro de la Florida no pueda subirse al metro sin temor de que le vayan a pegar un agarrón, que finalmente, digamos, que eso sea impune. O alguien que contrate, por ejemplo, digamos, como escuchaba hoy día en la mañana, alguien que contrate pasajes en, no sé, pues una multitienda determinada y la estafen y al final la mejor respuesta de eso sea, bueno, lo siento. Cuando esa clase de abusos están institucionalizados y no tenemos cómo resolverlos, obvio que va a seguir aumentando la sensación de rabia. Ahora, la pregunta es, frente a esa sensación de rabia, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos políticamente? Unos han optado por el camino de la violencia y la avalan. Y aquí hay una responsabilidad directa de la gente de este gobierno, yo lo digo sin ningún empacho. La gente que antes fue oposición y hoy día está en el gobierno, avaló la violencia. Y avaló que en Chile hubieran actos de violencia. Esto, Carla, dime si no es un acto de violencia que te paren el auto y te hagan bajarte del auto para bailar. El que baila pasa. Obvio que es un acto de violencia. Es denigrar al otro. Lógico. A ver, a un amigo mío, Eugenio Figueroa, le pasó que sus papás, un señor de 90 y tantos años, le hicieron eso. Eso es, que en paz descanse. Eso es un acto de violencia inaceptable. Entonces, y con su mamá llorando en el auto. O sea, eso es violencia. Si avalamos eso y lo encontramos divertido, lo encontramos buena onda, que simpático. La pobreza es violencia, las humillaciones son violencia. Sí, claro. En general, claro, todo lo que ataca a tu... Pero volvamos al punto. ¿Qué hacemos con eso? Con esa sensación de rabia.
podemos canalizarla hacia tratar de llegar a acuerdos en la ciudadanía, o podemos tratar de, por el otro lado, digamos, llegar a actos de violencia que van incrementándose unos tras otros. Y lo que nos pasó hace 50 años atrás es eso. Claro, Una sociedad muy fundada en la violencia. Quedan casi 3 años con estas personas. Entonces... Cierto, cierto. Bueno, pensemos de que esperemos y roguémosle al de arriba que esta cosa funcione mejor. No. Ahora, viste que se empezó a cuestionar en la prensa, más que nada, no sé ahí cuál es si es importante o no, pero te lo pregunto a ti como abogado, ¿Sí? que quizás puedes tener más sabiduría al respecto, que el presidente Boric se vaya a Europa a hacer su gira. ¿Es importante o no es importante que se quede o que se vaya? ¿Es importante que se quede o no? Porque No. eso es lo que decían. ¿Cómo se va a ir en este momento? Bueno, se ha ido en otro, no sé. Una amiga mía, la diputada Sofía Cid, presentó un proyecto de ley para reforma constitucional que impide que los presidentes de la República en situaciones de crisis puedan viajar al extranjero. A ver, yo creo que acá hay varias cosas. El presidente tuvo mala suerte, por ejemplo, el viaje a la Antártica. Digamos. Sí. Esa cuestión es... Estaba súper planeado. Estaba muy planeado, muy planificado y era un viaje muy conveniente para los intereses de Chile. Pero le toca justo en un momento en que no debe irse. Claro. Esto es lo mismo que cuando uno tiene planeado un De viaje. sobre soberanía y todo eso. Claro, uno Sí. tiene planeado un viaje, oye, que entretenido, nos vamos a Buenos Aires, pasémoslo bien y de repente pasa una desgracia en la familia. ¿Qué hace uno? ¿Va el viaje a Buenos Aires No, o se pues vuelve? se queda, obvio. Se queda, Se obvio. queda. Y acá el presidente debió haber hecho lo mismo. Acá pasa una cosa parecida. Estamos en un escándalo que le pega a su línea de flotación. Es muy complejo para él. Claro, los empresarios Claro, dicen, y desde con ese razón... punto de vista, si fuera, tú decís que si Claro. este escándalo fuera de la oposición en estos momentos, no importaría tanto que se fuera, pero le está tocando a él directamente. Claro, y le toca a su coalición, le toca a su credibilidad. Entonces, al final del día, yo creo que eso es un tema que uno podría haber reevaluado. Yo creo que los empresarios se enojan cuando uno dice estas cosas porque claro, dicen, no, es que es más importante, digamos, la macroeconomía. No, a ver, espérate. La macroeconomía funciona también en la medida que tú tienes estabilidad social. La gente baja la inversión cuando tienes problemas de estabilidad, estabilidad política. Lo que pasa es que acá hay también un ninguneo a la política permanente en la que, desde los propios empresarios, y hay que decirlo, los empresarios muchas veces terminan ninguneando a la política y diciendo que la política es menos importante. A ver, yo creo que si algo entendimos en octubre del 2019 es que la política sí es importante. Y sin estabilidad política no tiene estabilidad económica. Gran parte de lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver con eso. Ahora, el ministro Montes, Ujú. una de sus últimas declaraciones, ha declarado muchas cosas ya, pero a esta hora deben haber más, pero dijo que era triste, como en resumidas cuentas. Que nunca le había pasado algo tan triste en su historia. Ahora, decir eso, a mí, ¿sabes qué me pasó con esas? Que ¿Sí? como que a mí me provoca buena onda, él, ¿Sí? más allá de nada, buena onda. Pero me parece un tipo como confiable. Ahora, claro, ahora uno ya no confía en nadie. Te pasa como que, ¿qué tan verdad será? Entonces, como aludir a a las emociones, lo encuentro como... No es el papel, uno debiese hablar desde la política. Es como recurso de los años 90. Es como... Claro, uy, qué pena, está triste. Estamos acostumbrados, estamos tan acostumbrados, lo que pasa es que hay una modernización acá que no se ha hecho que la política sigue funcionando, muchos políticos siguen funcionando con lo que les ha funcionado desde que ejercían como parlamentarios. Carlos Montes empezó como parlamentario en el año 90 y terminó como parlamentario cuando entró este gobierno. O sea, toda su vida ha funcionado sobre los mismos códigos y sobre la misma función. Y le ha funcionado bien, le ha resultado. Entonces, cuando apelan a la tecla emocional es porque sienten que les funciona. Pero hoy día la ciudadanía, y tú tienes razón, espera cosas distintas. Y el otro día escuchaba al director de CADEM explicando que el mayor problema que tiene Chile hoy día es el problema de credibilidad, pero no solamente credibilidad respecto de los políticos, sino que credibilidad respecto al vecino, credibilidad respecto al auto que viene atrás. Es un problema de credibilidad completa. Total. Porque, a ver, la mejor manera, yo siempre hago este chiste con mis amigos, la mejor manera que cuando uno va en una autopista de que no te den la pasada es señalizar que vas a cambiarte de pista. Sí, ahí no te la van, ahí te la van a tirar, te la tiran El encima. auto de inmediato va a acelerar, de inmediato. Porque tenemos un problema de credibilidad grave. O sea, no creemos en los vecinos, no conocemos a nuestros vecinos, de partida. No creemos mucho en nuestros vecinos, no creemos mucho en la gente que está alrededor, no creemos en la gente que hace negocios con nosotros. O sea, tenemos un problema grave, que esto no es un tema de resorte de este gobierno ni del gobierno anterior, pero sí es un tema respecto al que nadie se está haciendo cargo nuevamente. Y probablemente esa es una de las crisis sociales más importantes que vivimos hoy. Y si no somos capaces de hacernos cargo de esto hoy día, con gestos mínimos, como por ejemplo con Carlos Montes asumiendo su responsabilidad, Giorgio Jackson asumiendo su responsabilidad, o su eventual responsabilidad,
El ministro de Educación asumiendo su responsabilidad. De repente, fíjate que ni siquiera renuncien, en algunos casos. El ministro de Educación de repente capaz que ni renuncie. Pero por último, ser capaces de mirar de hacer un punto de prensa, mirar a los ojos a la gente y decirle, ¿sabe qué más? Nos equivocamos en esto. Nosotros no deberíamos haber actuado de la forma en educación como estamos actuando hoy día, tratando de imponer una agenda educacional sexual, digamos, en tales o cuales condiciones. Nosotros debiésemos haber sido más prolijos en la revisión de que no existieran chanchullos como el tema de las fundaciones, y no lo hicimos. Mirar en los ojos y ponerse colorado una vez, y no amarillos 30. Eso es lo que deberíamos estar diciendo hoy día. Sí. Y probablemente gran parte de nuestra crisis de credibilidad tiene que ver con eso. No confiamos y no creemos porque nuestras autoridades al final nos dan muestras de que al final la primera solución es hacerse el leso. Bueno, sí, es que ahí también hay como una evaluación, te estaba escuchando y tiene que ver como social, como que no somos ni chicha ni limonada, como de cuando uno dice eso decía Víctor Jara hace 50 y tantos años atrás, claro. Mire, Víctor Jara, imagínate. Pero que es verdad, uno dice como que es tan raro, ¿me entendés? Esto de donde calienta el sol, ¿cachai? Y uno lo ve y hoy día es mucho más evidente porque hay tanto que ver, es tanta la información que uno tiene y que podés agarrar tu celular y los miras qué están haciendo en este momento cada uno de las personas y cómo se cambian de bando. Ayer estaban acá, hoy día están acá, después dicen que sí, después dicen que no. Un presidente dubitativo, ¿cachai? Después uno cree, por ejemplo, a mí el ministro de Justicia me parece de lo más... Y también dubitativo. Uno ve también sus entrevistas y cada vez empiezan a ser más débiles, ¿no? Empiezan a caer, a decaer, porque entonces tú dices, ¿en qué estarán pensando realmente? Hay dos cosas. Uno, me trajiste a colación un meme que circula mucho, digamos. Menos mal de que los que tenemos sobre 40, digamos, hicimos todas las embarras que nos mandamos antes, digamos, porque en ese tiempo no había en redes sociales, ¿cierto? Obvio. Hoy día hay mucha red social y hoy día hay mucha, digamos, hoy día cada teléfono de esto es una cámara de grabación que te permite pescar una parte de la realidad y exponerla al resto de la gente. Eso es un riesgo enorme, porque además la gente del Frente Amplio jugó con esto durante mucho tiempo y lo hizo bien, políticamente hablando, digamos. Ellos fueron los primeros acusadores porque tenían herramientas para usarlas y aprendieron a usarlas antes que el resto. Muy bien, felicitaciones por eso. Hoy día les toca pagar el costo de eso. Y lo segundo, respecto de lo que tú mencionabas, a ver, es complejo cuando tienes que enfrentar una situación como esta, no tener respuesta. Porque ese es el problema que le pasa hoy día al gobierno, no tiene respuesta frente a sus propios cuestionamientos que ellos hicieron antes. Entonces es difícil hoy día para el gobierno poder desmarcarse de todo lo que hicieron antes y hoy día tratar de enfrentar una agenda en forma racional, ¿no? Es súper inconsecuente, es muy inconsistente. Y si hay algo que castiga a la ciudadanía hoy día es la inconsistencia. Probablemente, a ver, uno puede equivocarse, puede no equivocarse, pero si hay algo que la ciudadanía premia es que tú seas consistente con lo que tú has hecho. Y desafortunadamente lo que pasa con el Frente Amplio es que ellos denotan su inconsistencia a cada palabra. Ese chiste de que siempre hay un tuit de Boric para algo que hizo Boric hoy día es súper cierto. Y le pasa la cuenta también a ministros tan serios como Montes, como Cordero, el ministro de Justicia que tú lo mencionabas, que es un ministro, un académico de primer nivel, y les empieza a pasar la cuenta a todos, porque al final todos se quedan sin relato. Porque ¿cómo puedes explicar esto? Es muy difícil de explicarlo. Ahora, ¿quién está ganando finalmente? Porque hay que también ponerlo como desde la mirada política, que obviamente que muchos se hacen así, pero los que se hacen así, realmente, ¿quién está ganando de las alianzas? Es muy difícil, queda mucho rato. A ver, si vámonos 4 años para atrás. 4 años atrás, el candidato a la presidencia seguro de Chile se llamaba Joaquín Lavín. Iba a ser presidente de todas maneras. No. Vámonos más para atrás. En las elecciones en las que terminó ganando Bachelet 2, el candidato que iba fijo, Marco Enrique Jominame. No, pero esta la gana de todas maneras. Oye, Marco nunca gana. Bueno. Nunca gana. Bueno, no y dice que no es culpable de nada tampoco. Que le achacaron todas esas culpas. Vamos más atrás. Acuérdate que Marcel Claude, de acuerdo con las redes sociales, iba a ser el presidente de Chile de todas maneras. Una cosa... Bueno, ¿qué es lo que trato de decirte eso? En 2 años puede pasar de todo. Hoy día, claro, la encuesta la lidera Kast, Evelyn Matei está muy bien posicionada. Pero, o sea, yo creo más en Evelyn Matei que en Kast, incluso. Pero en 2 años más, claro, porque es más consistente. Por el último día, sin olvidarnos de los teléfonos, ¿te acordás? Sí, claro. El caso de los teléfonos del año 92 fue una cosa tremenda. ¿Se acordará la gente de eso? ¿Te acuerdas, Pancho, tú de eso? La radio Kioto. La gente no sabe. ¿Se acuerda? Porque lo estudió, Pancho.
Por eso se acuerda. Sí. Esto tiene que haber... Sí, es de un cabro que estudia, que Sí. lee. Pero el punto dice relación con esto. Mira, es muy difícil hacer un pronóstico de quién va a terminar beneficiándose de esto hoy día. Probablemente lo sepamos en las elecciones municipales. O sea, vamos a tener una previa bien entretenida, que es el plebiscito que acá va a estar complejo, porque vamos a tener que ver qué posición toma cada uno. Así que yo no creo que el gobierno se vaya a banderizar de la forma como se banderizó respecto al plebiscito anterior. Sí, oye, todo el o sea, intervencionismo que hizo, te tengo que decir algo. Mi director me acaba de recordar una cosa, que cuando salió la noticia esta de los teléfonos, del Sí. telefonazo y todo, ¿Sí? salió en un programa en Mega un día domingo. Así fue. Y al A eso- lunes a eso de- cortaron el programa, no salió más al aire. A eso se llama... Porque había una época, no nos olvidemos, que uno no podía decir millones de cosas. Sí, O sea, ni con respecto a la iglesia, ni con respecto a Nada. nada. No, a eran nada. cosas que no se A decían. nada. ¿Tú a nada. te acuerdas? ¿Te acuerdas que hubo un tiempo... Hasta, Qué fue hermoso. Fue libre de verdad, claro. Sí. No, pero un tiempo, hace mucho tiempo atrás, digamos, que no se podían decir garabatos en programas de televisión. Sí. Po. Y te echaban al conductor que lo hiciera. Lo Absolutamente. echaban. No pasarle ni siquiera dando explicaciones ni pidiendo perdón, nada. Lo sacaban. Y ahora damos, O sea- ya no lo voy a decir, sí, sí, es verdad. Ahora uno puede decir lo que sea. Bueno, pero hay otras restricciones, las restricciones existen igual. Sí, claro. Sí, no. Igual. Sí, O sea, pero son de otro deben, tipo. sí. Pero son de otro tipo. Y es triste porque ya a estas alturas pasamos de la formalidad o informalidad a la dictadura de lo políticamente correcto. Hoy- A ver, yo no estoy diciendo que cualquiera puede decir cualquier cosa. A mí no me gusta el estilo este de reality, de decir las verdades, digamos, y digamos decir cualquier cosa acá. Y ganar punto diciendo Claro, una verdad. no, es una verdad que probablemente ni siquiera lo sea. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí hay un tema de que hay ciertas cosas que no pueden decirse porque son políticamente incorrectas, y eso significa al final de que mientras más pensamiento políticamente correcto tengamos, más vamos encerrando el ámbito de la libertad de las personas de poder decir lo que creen, lo que sienten. Y eso es muy complejo. Sí, ahora partiendo del inicio, viste que uno, ya a mí me gusta De todo esto ser circular, claro. circular, me gusta ese sistema. Ujú. ¿Por qué crees tú finalmente que Jackson sigue ahí? Porque nadie puede decir que es muy raro, Sí. porque hasta incluso personas que las vi. Hoy día había una diputada, creo Sí. que es de Renovación Nacional. ¿Ya? No sé por qué la vi hoy, pero la debo ir hoy porque estaba estudiando algún tema, ¿Ya? pero esto no debe haber salido ayer, creo que fue, Ujú. que habló con CNN. Entonces ella ahora bajaba mucho lo que había dicho en contra de, por ejemplo, Carlos Montes, ¿Ya? que es la que le faltó el respeto. ¿Cuál? Estaban en la mesa y ella le dijo algo muy fuerte. La María José Gatica, la senadora. Ella, Sí. la María José Gatti. Puede ser, ¿no? Que es de Renovación Es de Nacional. no, María José sí es Pelo de Renovación liso, Nacional. negro, Sí, ella. Sí. Bueno, y hoy día estaba mucho más moderada, ayer, en una conversación. Entonces, a mí me llama la atención que cierta persona, yo sé que es tu partido, Sí. todo, pero pasen de un punto a otro de una manera, pero como que no lo vivieron lo otro, sin hacer el proceso de decir, mira, en realidad, pucha, sabes que en realidad me fui al chancho, ya. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, pero decir, oye, me fui al chancho, la cagué, ya, pero que sea evidente. Entonces, porque ese salto hace que las personas se conviertan en Está bien, totalmente increíble. O sea, A ver. no Bueno. sé si ella específicamente Sí, sí, es sí. un ejemplo de... Sí, no, entiendo como- el punto. A ver, María José Gatica es una tremenda senadora que está haciendo una muy buena pega. Tengo mucho aprecio personal también. Lo que planteó como punto respecto del ministro, digamos, en la sesión, era un tema que a mí me parece súper válido y súper razonable. Y probablemente lo que está planteando hoy día es hasta dónde... O sea, uno tampoco Claro, puede en el estar... fondo los retan. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Obvio. Tampoco es sensato para Chile que uno esté todo el rato arriba de la pelota indicando con el dedo a los demás. Sí, O sea, sí, sí. Hay yo que encuentro- bajarse. ya, María José la senadora Gatica hizo un muy buen punto en algún momento, Sí. pero tampoco puede estar todo el tiempo permanentemente. eso. Porque mira qué es lo que pasó con el Frente Amplio. Veamos qué es lo que aprendimos, qué podemos aprender de esta cultura de pegarle todo el día al otro, de hacer dos acusaciones constitucionales, de hacerle dos acusaciones constitucionales al presidente de Ser la República. moderado, pues si es que Uno, finalmente a ver, es eso. Claro, y está bien que uno haga una crítica política dura. Muchas veces está bien y está correcto. Pero no puede estar todo el día pegándole permanentemente a todo, ¿cierto? No es una piñata. Esto es política al final del día. Y la política, digamos, no vas a obtener o no deberías obtener más Más rédito. retornos, Claro, ni más nada. retorno por el hecho de estarle pegando todo el día a la piñata. No, Sí. no es justo. Sí, sí, no, totalmente. Bueno, entonces ahora, por eso te digo, a mí lo de Jackson Te llama la atención. me llama la atención, pero porque en cualquier otra situación, cualquier otro gobierno, Jackson definitivamente se hubiese ido. Se hubiese ido. Pero esa historia que hay, esas declaraciones, esa creencia que existe,
sobre Jackson, que si Jackson se va es como que Boric se vaya, es como el idem, es como claro. no existimos. ¿Sabes lo que pasa? A ver, todos los gobiernos han tenido una especie como de, por así decirlo, ministro, que es como algo así como el ministro estrella. Su oportunidad, o el más cercano, o el que representa, digamos, el leitmotiv del gobierno. Sí, O sea, vamos para atrás, Chadwick para Piñera, por Sí. ejemplo, para atrás Peñailillo para Bachelet, Hinspeter para Piñera 1, Sí. Eizaguirre para Bachelet 1, digamos, Aninat, el ministro de Hacienda para Frey. Siempre hay un ministro como que, Kraus para él. Siempre hay un ministro que es como el que representa qué es lo que tú eres como gobierno. Sí. Y acá es Jackson. Entonces, a ver, Ya deberían pero entender mira, que no. pero veamos qué es lo que hicieron respectivamente. En su momento, el ministro de Hacienda, Aninat, renunció respecto al gobierno de Frey. En su momento, Hinspeter, cuando la cosa se puso complicada, renunció. En su momento, posteriormente, Eizaguirre, digamos, no, Eizaguirre cambió de educación a otro lado. Pues en su momento, el ministro Peñailillo, cuando se vio atrapado con todo este tema de, digamos, renunció también. Luego, en el caso del presidente Piñera, le echaron al ministro Chadwick por medio de una acusación constitucional. Ok, perfecto, es parte del cuento. Yo espero, de verdad, que Giorgio Jackson no espere una acusación constitucional para que lo tengan que echar. Yo creo de que le está haciendo un flaco favor al gobierno, a su amigo personal, el presidente Boric. Yo creo que él debería irse. Pero ¿qué tanto poder tiene Jackson? A ver, internamente tiene redes dentro de su propia coalición. Porque dentro de su es como que da propia- una sensación como que le tuviesen miedo. Mm. A mí eso siento, mucho más que Boric, no, es como un osito, lo hemos dicho muchas veces, pero a él con que nadie lo toca. Es bien curioso lo que pasa con Giorgio Jackson, probablemente porque ha tenido una carrera que ha sido muy protegida. Acuérdate que él partió como diputado, porque lo protegieron en un cupo súper protegido para ser candidato a diputado por Santiago Centro, y lo hizo Bachelet. De ahí en adelante empezó a tomar vuelo propio, pero tienes razón en un punto. La visión que respecto de él es distinta frente a lo que pasa con Camila Vallejo, frente a lo que pasa con Giorgio Jackson, lo que pasa con el alcalde de Valparaíso. Como que hay una red interna dentro de Revolución Democrática, específicamente, y en la Frente Amplio en general, como que hace difícil enfrentarse con él. Sí. Ahora, vuelvo al punto. El que tiene el poder como para poder deshacerse de este lastre en el que se ha transformado Claro, el presidente de la supuestamente, República. o sea, claro, Los gobiernos anteriores, cuando estuvieron en crisis, lo hicieron. Lo acabamos de revisar, digamos. ¿Qué pasa con este gobierno? Irá a tener la habilidad política que la tienen. Yo creo que la gente del Frente Amplio tiene habilidad política. No tiene habilidad en economía, probablemente tienen poca habilidad en orden público, probablemente tienen poca habilidad en manejo de crisis. Pero sí en materia política, tienen habilidad en materia política. Irán a tener esa materia política, esa habilidad política para poder desprenderse de alguien que es tan cercano, pero que al mismo tiempo le está provocando tanto daño. Hasta aquí la respuesta es no. Sí, la Y respuesta mi es no. impresión es que no lo van a hacer. No, y que ni siquiera va a existir una acusación constitucional. Yo he estado también revisando Ujú, sí. distintas y las posturas son... Bergentili fue Sí, la que dijo sí, que sí. había una persecución, que ella sentía que había una... Y ella ha sido súper dura con... Sí, muy con- dura, acuérdate que lo de los Sí, monos, lo de los monos digamos. peludos. Sí, mira, yo creo de que debe haber una acusación constitucional. Yo creo que en esto la centro derecha no puede mostrar ningún ápice de debilidad. Entonces, hay que enfrentarse y hay que buscar responsabilidades, caiga quien Totalmente. caiga, y en la forma más dura posible. Porque creo que nos estamos jugando el prestigio de la democracia y el prestigio de la república. Sí, total. Marcelo, vamos a seguir conversando, Bueno. conversando de esto y muchos temas más, pero antes seguimos con Marcelo. Oye, Marcelo, vamos a cambiar un poco de tema un rato, ya que nosotros estamos acá y podemos hacerlo. Oye, yo debería estar bueno. ¿Se puede tomar esta agua? Sí, pues Ya. está buena, es riquísima, es muy, muy rica. Hiperagua, es muy buena. Muy bien. Oye, bueno, al parecer aquí de hecho estoy leyendo una noticia que es de lo último, ¿Sí? que tiene que ver con que dice, la comisión rechaza acusación constitucional contra el ministro Ávila. Perfecto. Ya. ¿Qué está pasando ahí con la acusación A constitucional? ver, lo primero, la acusación no se cae por esto. O sea, Ya. Normalmente las acusaciones constitucionales pasan primero a una comisión que investiga, que pide antecedentes, que escucha a los expertos, y ahí se pronuncian si es que están de acuerdo o no están de acuerdo en esa comisión. Pero ese resultado no es vinculante para la sala. O sea, esto va a pasar a la sala de la Cámara de todas maneras. Ya, Y la perfecto. Cámara puede acusarlo incluso contra la opinión de lo que diga la comisión la comisión de la Cámara que se constituye para este efecto. Ujú. A ver, la acusación contra el ministro Ávila tiene que ver con varias cosas. La primera, son 7 capítulos distintos. El primero de ellos tiene que ver con el tema de las jornadas de educación no sexista. O
En el fondo, esto de las jornadas escolares de educación sexual, que parece que ha sido muy complicado para muchas personas, particularmente dentro del mundo evangélico. De hecho, las diputadas que plantean originalmente esta acusación son dos diputadas evangélicas de un partido nuevo que se está formando que se llama Republicano. Partido Social Cristiano, Ya. que son Francesca Muñoz y Sara Concha. Ya. Bueno, pero esto fue creciendo, después fue tomando otros capítulos distintos, dentro de los cuales el tema de la Junaed. El tema de cómo del financiamiento de la Junaed y todo el tema, que fue muy discutido el domingo en la noche porque supuestamente alguna periodista, Mónica Rincón, le habría dicho a un diputado, Alessandri, respecto de si Junaed dependía o no dependía del Ministerio de Educación. Y si bien es una corporación, digamos, y autónoma, sí depende, y eso lo dice su propia ley orgánica, depende del Ministerio de Educación. Y el presidente de la Junaed es el ministro de Educación. Entonces es difícil entender de que no tenga responsabilidad. Bueno, entonces... Aquí hay todo un tema de cuestionamiento respecto de si este ministro es el verdaderamente acusable o no. Yo creo que sí, yo creo que ha cometido errores en su gestión. No ha asumido el rol de fiscalización y de ejecución de los recursos públicos que corresponde. Yo creo que si a mí me correspondiese votarlo o asesorar a quienes votan, le tendría que votar a favor. Me parece que el ministro es acusable constitucionalmente porque hay infracción grave de ley respecto de lo que él ha hecho. Él ha dejado de ejecutar las leyes en forma grave y eso es una cosa que amerita ser sancionado. Acá se trataba de hacer por parte de su defensa y por parte de otros una especie como de cuento en torno a que la acusación versa no sobre eso, sino por la homofobia. Claro. Y ahí la verdad de las cosas, la respuesta es otra. A ver, la acusación constitucional no tiene que ver con el género sexual de la persona, en ningún caso. Considerar de que a mí no me gusta que mis hijos sean educados por el Estado y no por lo que yo pueda determinarles o enseñarles en la casa, es una cosa distinta a considerar que una persona por su condición sexual sea una cosa o la otra. Cosa que aparte lo hemos debatido acá, lo hemos compartido, conversado, que casi, no sé si nadie o pocas personas sabían que el ministro es gay, homosexual, y lo dijo el presidente de la República en su segunda cuenta pública. Y la pregunta es, ¿teníamos que saberlo? ¿Teníamos que saberlo? Más encima. ¿Tenemos que saber eso? A mí me da lo mismo. A mí en lo personal, yo sé que a ti también, digamos, pero yo creo que además a los telespectadores hoy día, a todos nos da lo mismo. O sea, si tiene una orientación sexual X, Y o Z, no es problema. El problema es si hace bien técnicamente su trabajo, si cumple con las ordenanzas políticas y si cumple con la Constitución y las leyes. Claro. Y si no se le está acusando, él lo está planteando de forma bien distorsionada, no lo está acusando por su condición sexual, sino por haber dejado de cumplir gravemente la Constitución y las leyes. Entonces, ahí es donde está el punto. Yo creo que este tema, digamos, de apelar a la homofobia, entre comillas, primero es mentira. Eso es como partir de la base que la derecha o la centro derecha es homofóbica. Y eso es claro, mentira. O sea, en el fondo esa es la idea de plantear eso. No es para debilitar la acusación constitucional, es más que nada para atacar a la derecha. Por supuesto, y aquí hay que ser súper enfático en esto. No es así. O sea, a ver, lo tengo más la sociedad chilena ha cambiado. Sí. Los valores más conservadores probablemente, digamos, han ido dejando espacio a otros valores y la perspectiva de Chile hoy día es una perspectiva distinta. No podemos, yo por lo menos no concibo una centro-derecha homofóbica, encuentro inaceptable eso. Y creo de que nadie en la centro-derecha está hoy día en ese discurso, nadie, absolutamente nadie. Pueden haber 2 casos o 3 casos excepcionales, digamos, así como también hay cabezas calientes en todos lados, digamos. El error, digamos, siempre existe, digamos, en la condición humana. Pero los errores, pero los errores en cuanto a la acusación constitucional que se está armando, que se está haciendo, que se hizo, ¿cierto? Sí. ¿Los errores tienen que ver directamente con con el ministro actual o vienen de otro? No. A ver, esto... La historia demuestra que hay varias acusaciones constitucionales contra ministros de educación que han sido bien duras, digamos. Acuérdate de Yasna Proboste, que fue ministra de Educación y la sacaron y la inhabilitaron 5 años. Harold Bayer también, que lo inhabilitaron por 5 años. A Raúl Figueroa, acuérdate que lo acusaron constitucionalmente, esto es muy divertido, lo acusaron constitucionalmente por querer abrir los colegios en la pandemia. Cuando hoy día el propio ministro de Educación dice que eso fue un error. O sea, cuando uno usa la herramienta de la acusación constitucional como un tema político, digamos, como para tratar de sacar una ventaja pequeña, tú cometes errores como el que el mismo ministro de Educación hoy día reconoce que fue un error. Pero deberíamos haber tratado de abrir los colegios lo antes posible. Absolutamente, pero espera, te tengo que interrumpir, Marce, porque ¿sabes quién está hablando? ¿Quién? Nuestro presidente. ¿En serio? Gabriel Boric. Así es, en estos momentos. Vamos a ver qué está hablando. Escuchemos. Americanos del 2023, que es el mega evento más grande que ha realizado Chile y en el cual van a participar atletas de todo el continente. Es incluso más grande que, en términos de organización, que el Mundial del 62, que es quizás el hito que se recuerda
con más memoria. Y ojalá que los panamericanos y parapanamericanos también generen ese hito en el largo plazo. Como le he escuchado decir al ministro Pizarro, hermoso para todos los deportistas chilenos, como Marco y Esteban, pero no solamente para los que compiten a alto nivel, sino para todos los deportistas que los van a estar viendo desde regiones este evento. Y creo que va a ser un ejemplo para, en particular, la juventud de nuestro país. Una de las cosas que nos hemos impuesto también como desafío, que va a ser es difícil de organizar, pero queremos hacerlo, es que en el marco de los panamericanos y parapanamericanos, y esto lo vamos a hacer en conjunto con las alcaldías, las comunidades se tomen las plazas públicas para hacer deporte. Que esas ganas de estar viendo, que no sea solamente verlo por la tele, apoyar, ojalá que los estadios, los gimnasios estén siempre llenos en las 4 regiones en donde se va a desarrollar, pero además en las otras 12 regiones se también contagie ese espíritu deportivo. Como gobierno estamos trabajando a toda máquina para que así sea y para que este evento se convierta en un valioso legado tanto deportivo como social, ambiental, urbano, de salud. Cuando hablamos de deporte no estamos hablando solamente del hito deportivo en sí mismo, de las mejores inversiones que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida es el deporte. Muchas veces cuando hablamos de salud y todos los temas vinculados a la contingencia del Ministerio de Salud están muchas veces vinculados a la enfermedad, pero la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es el buen vivir. Y ahí el deporte tiene mucho que entregarnos. Entonces, el efecto expansivo que tengan los panamericanos y panamericanos, y en particular ustedes, Marco, Esteban, pero los deportistas, es muy contagioso. Generan mucho bien. Generan mucho bien. Estamos, como saben, levantando el parque deportivo más grande de Sudamérica en el Estadio Nacional, 1.355 viviendas sociales en Cerrillos e importantes obras de infraestructura que van a quedar al servicio de nuestros atletas, de la comunidad y de las futuras generaciones. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras del presidente en vivo, por supuesto, en esta ceremonia de Premio Nacional al Deporte, importantísimo, cosa que... qué bueno que esté ahí Pizarro, ¿cierto? Sí, me gusta mucho. Bueno, a nosotros más todavía. Sí, claro. Obvio. Colocolino. Oye, lógico. Pero hay un tema que yo escucho al presidente hablar de deporte y me causa temor. No, ¿Iremos a hacer los panamericanos? No, o sea, a mí me causa temor todo lo que diga, pero independiente de aquello... No, me da terror esto, digamos. ¿Iremos a hacer los panamericanos? Ay, sí, no, y aparte que también... ¿Alcanzaremos? Alcanzaremos. Y independiente de eso, con la poca importancia que le damos al deporte también en nuestro país, que le hemos ido dando cada vez menos. Ojalá con Olivera, con la Erika, ¿cierto? Y acá, y con Pizarro también, se hagan más cosas y mucho mejor por el deporte, también para nuestros niños, Erika para nuestro Olivera país. sería una gran invitada para este programa. Ya vino. ¿Vino? Sí, lo tengo que invitar de nuevo porque es muy, muy, muy buena. Sí, de verdad que sí. Bueno, con Marcelo nos despedimos. Marcelito, te agradecemos por estar con Encantado. nosotros y diste el programa conmigo. Fuiste mi co-animador. Muchas gracias.